A ver, buenos días, jóvenes, nuevamente. Vamos a dar inicio el día de hoy, miércoles, la clase de química. Ahora nos toca estudiar unidades químicas de masa. ¿De qué se trata este tema de ahora? Como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción mientras sus compañeros se adhieren digamos, a la clase. Miren, el tema unidades químicas de masa, si ustedes pueden apreciar, unidades quiere decir que ya van a haber cálculos matemáticos. Entonces, hasta acá, la química ha estudiado bastante teoría, bastantes leyes teóricas que vamos a utilizar a partir de adelante. Y ahora sí comienza, digamos, ya comenzamos los cálculos matemáticos. Entonces, esta semana vamos a hablar de los cálculos dentro de las sustancias puras. Y la próxima semana hablaremos ya dentro de las reacciones químicas. Y después, sucesivo, habrá otras aplicaciones también, pero todos ya a partir de ahora vamos a resolver ejercicios, vamos a resolver problemas, vamos a tener que aprender estas unidades que, digamos, que ha creado la química para poder entenderse. Hay que entender qué estábamos estudiando hasta este momento. Hasta este momento hemos estado estudiando la materia. ¿Y de qué está, bueno, valga la redundancia que les voy a repetir innumerables veces, en el sentido de que la materia está formada por átomos y moléculas, y estas dos partículas son infinitamente pequeñas. Por lo tanto, al inicio de los cálculos en la química era un poquito medio difícil, engorroso, porque las cantidades eran muy pequeñas. Imagínense la masa de un átomo, la masa de una molécula. Se habla pues de 2 por 10, una unidad de masa atómica aproximadamente es 2 por 10 a la menos 23. Ese es un número demasiado pequeño, demasiado, infinitamente pequeño. Entonces, con esos cálculos era un poquito difícil, digamos, realizar fácilmente los cálculos. Entonces, ¿qué ha hecho la química? La química ha creado dos unidades, o algunas unidades, que se vuelvan susceptibles a poder medir, que se puedan, digamos, tomar en cuenta. Por ejemplo, ahora hablar de 10 gramos, de 15 gramos, eso sí es factible, porque tenemos balanzas, tenemos aparatos que podemos medirlo y podemos hacer los cálculos respectivos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros en realidad usamos pues infinidad de átomos, infinidad de moléculas en cada porción de materia. Entonces, para evitar, digamos, estar redundando sobre esos cálculos, entonces ha creado la química dos unidades. Por un lado, primero creó lo que es la masa atómica, que dice que es la masa atómica, dice que es la masa, que es el número de veces que se repite la 12ª parte del isótopo de carbono 12. Ya les explicaré un poquito más sobre esto para ver, digamos, para que puedan entender cómo define la química a lo que es masa atómica. Por otro lado, continuó haciendo sus investigaciones y dedujo dos unidades, que son las unidades con las cuales trabajamos nosotros actualmente. Una se refiere justo a los átomos y se llama mol de átomos. Y otra que se refiere a las moléculas que se llama mol de moléculas. Entonces, bajo estos criterios, digamos, de que vamos a estudiar los átomos y las moléculas y que vamos a ver qué cantidad conforman una porción de materia, eso es los cálculos que vamos a realizar. En la parte, digamos, práctica, posteriormente, ya nos olvidaremos de esto de atomograma, mol de átomos y mol de moléculas, y empezaremos los cálculos con moles, nada más. Por eso es sumamente necesario de que ustedes aprendan, digamos, a utilizar las unidades de masa química, lo que utiliza la química para cuantificar sus cálculos matemáticos. Entonces, bajo ese principio vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a esta parte introductoria. Como siempre, voy a pasar a compartir con ustedes un PowerPoint y ahí les explicaré, digamos, lo que ampliaré un poquito más lo que acabo de comentarles y empezaremos la solución de los ejercicios, porque ahora en realidad las de partes teóricas van a ser muy cortas
y las partes prácticas van a ser ya más extensas. Mejor dicho, ustedes tienen la necesidad de practicar más, de resolver mayor cantidad de ejercicios, porque con eso van a tener mayor opción de contestar a las preguntas. Si me permiten, voy a tratar de, digamos, de introducir un PowerPoint a compartir con ustedes. Y entonces, a ver, verifíquenme ustedes si apareció en su pantalla, digamos, las diapositivas de... Ya está, profe. Eso también, y otra cosa, acuérdense que, digamos, no les he dado la bienvenida, les di al principio a algunos alumnos que se adhieren muy temprano, 7:45, ya están listos, ya bien preparados para escuchar la clase de química. Y por otro lado, hay que cuidarse, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir esto. Y también tenemos un encargo muy especial por la dirección que ya me imagino que algunos profesores durante estos días, lunes y martes, les han hecho. Y esto es recomendarles a los alumnos, por favor, que todavía no cancelan la segunda parte o que están adeudando algo con el CPU. Bueno, pues ya es momento en que tienen que ponerse al día. Creo que les han dado una fecha límite, pero no esperen la fecha límite. Cumplimos con esas labores que nos encomiendan a nosotros para transmitirles a ustedes en vivo y en directo, para todos los que nos están escuchando en este momento, de que deben de ponerse al día para continuar, digamos, el dictado normal de clases como debe ser. Muy bien, bajo estas circunstancias voy a dar inicio entonces a lo que les había hablado en la introducción. Les decía de que vamos a trabajar unidades químicas de masa y cada vez que hablamos de unidades, estamos hablando de dimensiones, de cantidades, de cuantificar una situación. ¿No? Ustedes van al mercado, compran 1 kilo de arroz, un litro de aceite, entonces ya tienen unidades, kilogramos, tienen litros, etcétera, etcétera. Entonces, la química también ha creado, pero como les digo, la química tuvo un problema porque las partículas a las cuales se refiere, digamos, que conforman la materia, que son los átomos y las moléculas, pues son infinitamente pequeños. Y ojo, vamos a empezar acá viendo qué cosas son unidades químicas de masa. En su pantalla apareció una diapositiva donde les habla sobre la definición de químicas de masa, que, bueno, les explica cómo la química ha tratado de buscar para hacer más permisible, digamos, sus cálculos matemáticos, la creación de dos unidades. Ojo, la primera unidad se denomina un mol de átomos, lo que era conocido hasta hace poco o hasta ahora todavía, lo conocemos nosotros con el nombre de atomogramo. Todavía lo utilizamos, pero a partir de ahora ya vamos a reemplazar eso. Ya ustedes van a ver que en los ejercicios no hablamos de atomogramo. Más bien hablamos de mol de átomos, mol de moléculas y hablamos mucho del número de Avogadro. ¿Qué cosa es el número de Avogadro, jóvenes? Bueno, pues el número de Avogadro lo tienen ustedes acá en su pantalla, lo pongo en el rubro número 6, dice el número de Avogadro, se representa actualmente por N sub A. Inicialmente también anteriormente se representaba por N sub 0, pero ahora N sub A. ¿Y qué representa? Representa este número que tienen ustedes delante, 6,023 por 10 elevado a la 23 unidades. Eso es la definición de mol, de mol. Mol es un concepto abstracto, es la unidad, digamos, fundamental de materia, pero todavía, digamos, se ha hecho algo amplio para que abarque a todo lo que se refiera, digamos, con cálculos matemáticos dentro de las sustancias puras y de las sustancias, digamos, y de las reacciones. ¿Compuesto? Entonces, vamos a retroceder otra vez, vamos a pasar otra vez a lo que nos interesa. Primeramente, unidades químicas de masa. Ojo, les decía que la química ha creado dos unidades. La primera unidad se llama mol de átomos, o llamado también atomogramo. ¿Y qué cosa representa como definición? Bueno, pues representa al peso atómico. Ojo acá, ahora, en la actualidad, se utiliza más masa atómica que peso atómico. Al peso atómico lo vamos a dejar de lado y nos vamos a pasar, digamos, lo vamos a encerrar en un paréntesis para que ustedes puedan, digamos, observar
Ahora más se va a utilizar masa atómica, ¿correcto? Ustedes verán esto de masa atómica que ahora también la IUPAC está pregonando su uso, ¿correcto? Digamos de que debe ser usado más. Y lo mismo, pero cada vez que ustedes se encuentren en algún ejercicio masa atómica, es lo mismo que peso atómico. Ustedes lo encuentran en su tabla periódica, las masas atómicas y los pesos atómicos. El hidrógeno 1, el carbono 12, el nitrógeno 14, el oxígeno 16, el flúor 19, el sodio 23, el magnesio 24, el aluminio 27, el fósforo 31, el azufre 32, cloro 35,5, el potasio 39, calcio 40, y así sucesivamente. Eso lo tienen ustedes en su tablita periódica, pero no se olviden de eso, tienen que estar a la mano porque para todo siempre utilizamos masas atómicas. Y vamos a pasar rápidamente a explicar un poquito más sobre esta primera unidad. Sin antes decirle que la unidad fuerte, la más importante y la de más uso es la molécula gramo, llamado también ahora mol de moléculas, ya no se llama molécula gramo, y se representa por mol G. Y también, digamos, acá, por ejemplo, ya les he puesto masa molar, pero también ustedes pueden encontrarlo como peso molecular. Si ustedes lo encuentran en algún sitio como peso molecular, no hay problema, es lo mismo. Se refiere a la misma masa molecular o peso molecular, mejor dicho, la sumatoria de todas las masas atómicas de todos los componentes de una molécula. Eso es lo que vamos a averiguar, vamos a aprender hoy día y vamos a usar esto con las definiciones aceptadas. Muy bien, voy a pasar a ver la primera unidad. Ojo, en la primera unidad, wow, me cambié de Power. Aquí tengo un problema con esta unidad. Bueno, ya listo. Entonces, ojo, la primera unidad se llama mol de átomos. También denominada hasta hace poco y todavía se utiliza atomogramo. Vamos a hacer nosotros la salvedad de que ya no vamos a utilizar este atomogramo. Solamente vamos a usar mol de átomos o número de Avogadro o masa atómica. Ojo, el mol de átomos, digamos, representa el peso atómico, o también les he dicho la masa atómica de un elemento químico expresado en gramos. Mejor dicho, ustedes van a su tabla periódica y dicen oxígeno, ¿cuánto pesa? 15,9999. Allá lo redondeamos a 16, porque casi es 16, y decimos que su masa atómica del oxígeno es 16. Y con ese trabajamos. Y eso viene a representar, ojo acá en estas letras rojas que están acá, que dice que un atomogramo que también ha debido de adicionarse en la parte delantera, un mol de átomos. Bueno, acá me ha salido un cuadro que no estaba previsto. Yo había hecho otro corrigiéndolo esto porque acá había un pequeño problema. Bueno, de todas maneras vamos a obviarnos esto y vamos a pasar solamente a la definición. Ojo con esto. Un mol de átomos igual a un atomogramo, igual a una masa atómica expresada en gramos. Y ojo, en esa masa atómica encontramos 6,023 por 10 a la 23 átomos del elemento. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Bueno, esto, gracias a Dios, en los ejercicios lo vamos a redundar a la hora que regresemos a los ejercicios. Vamos a pasar rápidamente a la segunda unidad, que se llama mol de moléculas o molécula gramo. Este mol de moléculas, dice, es la masa molecular expresada en gramos. Eso quiere decir que un mol de moléculas es igual a un mol gramo. O simplemente a veces lo utilizamos como mol nada más, o moles, que siempre se utiliza muy comúnmente, pero un mol de moléculas que es igual a un mol gramo será igual a una masa molar expresada en gramos y contendrá 6,023 por 10 a la 23. Ojo, moléculas del compuesto X. Ya no se habla de átomos. Cuando hablemos de átomos, la primera unidad, siempre vamos a referirnos a átomos. Ojo, este 6,023 por 10 a la 23 moléculas lo podemos reemplazar por N sub A, que les he dicho que es el número de Avogadro. Entonces, N sub A moléculas del elemento X. Y ojo, si esta sustancia si es un gas, ocupará 22,4 litros a condiciones normales de presión y temperatura. Eso quiere decir que acá debe ir lo que acabo de decir, 22,4, le voy a poner de una vez para poder
Eh, Listo. Ya tenemos esto. Voy a corregir acá un pequeño lapsus. Les he dicho que estas diapositivas no eran las que me correspondían. Ya, entonces ya tenemos acá. Es H2O. Listo. Ahí estamos. Vamos. Ya. Vamos a ver esto. Ya, muy bien. Como ejemplo, ustedes tienen en el primer ejemplo un mol de hidrógeno que representa 2 gramos de hidrógeno. ¿Por qué 2 gramos, jóvenes? Porque ahora la molécula de hidrógeno está formada por 2 átomos de hidrógeno. Entonces, 2 veces su masa atómica. Y en esos 2 gramos tendremos 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿De qué? Del mismo elemento de hidrógeno. Y como el hidrógeno es un gas, ocupará pues 22,4 litros a condiciones normales de presión y temperatura. Eso es lo que ustedes tienen que entender, digamos, como la segunda unidad, la molécula gramo. Eso quiere decir que siempre ustedes van a tomar, por ejemplo, acá en el ejercicio número 2 les hablan de un mol de agua. Bueno, encuentran su masa molar. El agua es H2O, 2 del hidrógeno y 16 del oxígeno, me forman 18. Si estos 18 lo expreso en gramos, he encontrado una masa molecular que representa un mol de agua. Si yo logro juntar 18 gramos de agua, que es muy fácil juntar 18 gramos de agua, pues he obtenido 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua dentro de esos 18. Y eso representa un mol o también un mol de moléculas. Si yo tomo otro elemento como el ácido sulfúrico, bueno, pues un mol de moléculas de ácido sulfúrico será igual a un mol o un mol gramo de ácido sulfúrico. Y si sumamos, encontramos su masa molar, será 2 del hidrógeno más 32 del azufre, 34 gramos de ácido sulfúrico. Si yo logro juntar 34 gramos de ácido sulfúrico, pues tengan por seguridad que he obtenido 6,023 por 10 a la 23 moléculas de H2S. Y ahí, bueno, en el último hay una molécula de glucosa, entonces, que es de 6H2 es lo mismo, ¿no? Ojo, la cantidad de moléculas es constante y de átomos también en el caso anterior siempre va a ser 6,023 por 10 a la 23 átomos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender. Tienen estas 2 unidades químicas de masa. Por otro lado, acá tienen algunos conceptos que les he puesto que ustedes tienen que también relacionarlo con esto de las unidades químicas de masa. En el número 5, el número de moles, N minúscula. ¿Cómo se halla el número de moles? De una formulita muy práctica que siempre nos ayuda para poder encontrar cuándo me dan masa. Si me dan masa, digamos, me dan 100 gramos, 200 gramos, lo divido entre la masa molecular de la sustancia. Y, ojo, hablando de masa molecular, voy a pasar acá a esta diapositiva para encontrar para tratar digamos, de explicarles cómo se encuentran las masas molares. Pero yo creo que ustedes ya saben bastante sobre esto, ¿no? Bueno, una masa molecular se encuentra analizando, mirando la molécula de la sustancia que vamos a analizar. Se trata del HNO3. ¿Y qué pasa con el HNO3? El HNO3 se llama ácido nítrico. Y el ácido nítrico está formado por un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Cuando yo quiera, digamos, sacar su masa molar, ¿a qué es igual su masa molar? A la sumatoria de todas estas masas atómicas multiplicados por su número de átomos que conforman una molécula. En este caso estoy tomando el HNO3. En otros tomaremos en algunos ejercicios tomaremos otras sustancias, pero aplicaremos el mismo criterio para encontrar la masa molar. Entonces, para el hidrógeno, como es 1, tomo la cantidad de hidrógenos, que es 1, y lo multiplico por su masa atómica. Vayan a su tabla periódica y encuentran de que el hidrógeno pesa 1. Entonces, 1 por 1 me da 1. Para el nitrógeno, también observo que hay un átomo, entonces multiplico 1 por su masa atómica. Van a su tabla periódica, 14.
Correcto, 14. 1 por 14 me da 14. Para el oxígeno, ojo, en el oxígeno observo que tiene 3 átomos. Entonces, ¿qué hago? Multiplico ese número de átomos por su masa atómica de un átomo. 3 por 16, 48. Una vez que he obtenido todas las masas atómicas de todos los componentes de una molécula, lo sumo. Y ojo, a esto se le conoce como una masa molar. Ojo, lo voy a poner acá, pero después lo voy a borrar porque no me conviene, digamos, que esté acá porque esto es otra cosa. Pero no importa, masa molar, lo dejamos ahí. Esa es la masa molar de un componente. Y de esta forma ustedes pueden encontrar la masa molar de todos los compuestos químicos. Es muy importante de que ustedes aprendan a, digamos, encontrar masas molares. Por eso es que acá ustedes en el rubro número 5, en la parte inferior, habla de masa molar. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado para encontrar las masas molares. Practiquen, tomen cualquier compuesto, un ácido, un hidróxido, una sal, un hidruro, y hallen su masa. Y sustancias puras también, porque es importante darse cuenta de algo, que dentro de los elementos químicos hay elementos monoatómicos donde su masa molar es igual a su masa atómica. Ojo, cuando hablo de atomogramo estoy hablando de masas atómicas, mejor dicho, de uno. Y cuando tienen una molécula monoatómica como el carbono, como el azufre, como el boro, como los gases nobles, como los elementos metálicos, entonces se confunde la masa atómica con la masa metal, con la masa molar. Ya vamos a ver algunos ejercicios porque justo tratan de esto. He visto los ejercicios para, digamos, para aclarar un poco. Y ojalá ustedes, si no entienden algo, me pregunten para poder aclararles y, digamos, y que quede todos los conceptos claros sobre esto de unidades químicas de masa. Por otro lado, eso sería lo que teníamos que hablar sobre el número de moles, que es importante que tengan en cuenta lo vamos a usar también en la solución de los ejercicios, el número de moles, que es la masa total de la sustancia, o el peso, porque acuérdense que mucho confundimos nosotros en química peso con masa. Pero hay muchos que utilizan M. Bueno, nosotros ya, yo estoy muy acostumbrado a utilizar peso, pero voy a hacer todo lo posible siempre de cambiar a masas, porque esa es la orientación en estos momentos, de cambiar el peso por masa. En lugar de poner peso molecular, ustedes están viendo masa molecular. Arriba, masa total, no peso. Pero a veces utilizamos para diferenciarlo, ¿no? Para que ustedes puedan entender. Por otro lado, en el rubro número 6 me habla nuevamente del número de Avogadro. Tengo que hablar de un poquito sobre este número. Se representa por N sub A. Este número de Avogadro es digamos, fue creado por Avogadro. Avogadro fue un científico que comenzó, digamos, la cuantificación de los cálculos químicos, los cálculos matemáticos dentro de la química. Y para eso se creó esto y eso estandariza. Porque ahora nosotros sabemos que un mol, que es la unidad fundamental de masa, dice que es su concepto. Es la cantidad de materia contenido en 6,023 por 10 a la 23 unidades. Ojo con esto. Así como les he hablado de masa molar y peso molecular, acá también hay algo que tengo que aclarar. Cuando yo me refiero a la primera unidad, a mol de átomos, entonces sabremos de 6,023 por 10 a la 23 átomos del elemento que estamos estudiando. Si hablamos de mol de moléculas, entonces hablaremos de 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Eso es. Y acuérdense que con un mol de átomos se refiere a la masa atómica y un mol de moléculas se refiere a la masa molar. Como les he dicho, hay algunos, no solamente algunos, son bastantes elementos que su masa es igual, masa atómica es igual a su masa molecular. Por lo tanto, se puede decir que tiene un mol de átomos, como también se puede decir que tiene un mol de moléculas. Eso lo aclararemos en los ejercicios un poquito más. Esto es el número de Avogadro. Acuérdense que yo voy a utilizar este N sub A en la solución de sus ejercicios. Por favor, ténganlo presente, que este N sub A es lo que vamos a utilizar. Y cada vez que ustedes vean que yo utilizo un N sub A, que se refiere al número de Avogadro, me estoy refiriendo a 6,023 por 10 a la 23 unidades. Eso es lo que ustedes, por favor, escúchenme bien, porque para que no se confundan, qué es lo que vamos a hacer. Y por último, vamos a hablar en el rubro número 7, volumen molar.
¿Qué cosa dice que es el volumen molar? Que ustedes ven acá arriba en el recuadro este de la definición de mol de moléculas, que dice que un mol, el volumen que ocupa un mol de cualquier gas. Como por ejemplo, acá en el primer ejemplo, el hidrógeno sí ocupa, tiene volumen molar. ¿Por qué? Porque es una sustancia gaseosa. Mejor dicho que cuando se dice a condiciones normales, se está hablando de condiciones de presión y de temperatura. ¿Cuánto es la presión? Una atmósfera, o lo que es igual a 760 milímetros de mercurio. O también la temperatura, que debe ser igual a 0 grados centígrados, o lo que es igual a 273 grados Kelvin. Entonces, bajo esas condiciones, ya tienen ustedes las dos unidades y tienen los conceptos que vamos a utilizar ahora. Ahora sí nos pasamos a otra parte, digamos, y regreso otra vez a esto donde les había explicado cómo se encuentra la masa molar del HNO3. Ojo, se llama composición porcentual. Siempre es necesario saber qué porcentaje de un elemento forma una molécula. Por ejemplo, acá yo tengo el HNO3 y me preguntan qué porcentaje es de hidrógeno en la molécula. Es un cálculo netamente matemático. ¿Y cómo se halla? Muy fácil. Si A, Y, ojo, acá ya les expliqué cómo se halla la masa molar, encontré que la masa o el peso de hidrógeno es 1, pues lo divido ese 1 entre la masa molar, entre la suma de todo, entre 63 y lo multiplico por 100. Esto me sale 1,5873%. Quiere decir que en realidad el hidrógeno ocupa un porcentaje bastante pequeño. Si quiero, si me piden en el ejercicio que sea del nitrógeno, tomaré la cantidad del nitrógeno, que en este caso ustedes están viendo es 14, y lo divido entre la masa total, 63%. Esto se puede realizar para cualquier compuesto. Por supuesto, en los otros compuestos no le va a salir igual, porque el número de átomos a veces es diferente y por otro lado las masas atómicas también son diferentes. Entonces, si tomo para el nitrógeno 14 entre 63%, me da 22,22. Si tomo para el oxígeno, será 48 entre 63%, 76,19. Y ya analizamos esto. Acuérdense que la suma de estos porcentajes debe darle, si no es 100, aproximadamente 100. Eso es lo que tienen que saber ustedes. ¿Dónde se usa esta composición porcentual? Bueno, pues se usa en lo que nosotros conocemos como fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Qué cosa es la fórmula empírica? La fórmula empírica es la mínima relación entre los átomos de un compuesto. Mínima, mejor dicho, no es la real. Y la fórmula molecular es la real. Tiene su forma para encontrarse, que quiero explicarle rápidamente, porque esto, si Dios quiere y nos alcanza el tiempo, vamos a repetirlo en los ejercicios. Voy a buscar de todas maneras que cuando nos falte unos 10 minutos voy a hacer otro ejercicio para que ustedes vean con detenimiento cómo se calcula esto, para los que no lo saben, porque a los que lo saben, bueno, pues van a hacerlo nada más. Me dice el ejemplo, tengo 2 minutos para hacer este ejemplo. El análisis de una muestra de un compuesto indica que tiene 81,8% de carbono y 18,2% de hidrógeno. ¿Cuál es su fórmula empírica y cuál es su fórmula molecular si la masa molar del compuesto es 88? Ese es un ejercicio típico que puede venirles en cualquiera, por supuesto. No les van a dar este compuesto, les darán otros elementos, pero utilicen lo mismo. Miren, cuando nosotros hablamos de, digamos, de fórmula empírica, lo primero que tenemos que hallar es la fórmula empírica, porque es la mínima relación, y después encontraremos la fórmula molecular. Debido a esto, su fórmula empírica va a ser, ojo, solamente tiene 2 componentes, carbono e hidrógeno, tendrá dos elementos, carbono e hidrógeno, y carbono X y H y Y. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro objetivo es encontrar este X y Y. Calculamos el X y Y. Y eso es un procedimiento bastante sencillo que ustedes pueden aprenderlo muy fácilmente. ¿Qué hacen? Toman la composición del carbono, que es 81,8, y lo dividen entre su masa atómica. De igual forma, toman la composición porcentual del hidrógeno y lo dividen en masa atómica. Esto es 18,2, no es 18,1. Entonces vamos a corregirlo para que ustedes tengan lo verdadero. Muy bien, ya tenemos eso. Entonces, una vez que hemos dividido, ojo, en la primera división, 81,8 entre 12 me sale 6,75.
Y en la segunda división de 18,2 entre 1, que es la masa atómica del hidrógeno, me da 18,2. Entonces escojo el menor. ¿Cuál es el menor? Entre 6,75 y 18,2 es 6,75. Y lo divido ambos. Ojo, ustedes están viendo que acá lo he dividido entre 6,75. ¿Cuánto me sale? Me sale en el X me sale 1. Y en el Y me sale 2,7. Si ustedes observan, en ninguna fórmula de ningún compuesto hay subíndices fraccionarios o decimales. Por lo tanto, hay que buscar volverlo entero, un mínimo entero. Entonces comienzo este 2,7 a multiplicarlo por 1, me da 2,7, por 2 me da 3,4, perdón, 5,4, y por 3 me da 8,1. Ojo, acá se acerca el número entero, 8,1. Entonces me quedo ahí. Y entonces, como lo he multiplicado por 3 a este 2,7, bueno, al 1 también lo multiplico por 3. ¿Y cuáles serán los subíndices? El X va a valer 3 y el Y vale 8. Y esa será mi fórmula empírica. Acá lo tienen ustedes. Ahora, ¿qué hago yo para encontrar la fórmula molecular? Tomo la forma empírica, le pongo un N afuera, un N o un K puede ser, porque lo van a encontrar en algunos libros como K o como N. En este caso N, y lo igualo a la masa molar. Como me dan como dato que la masa molar es 88, yo digo 3 por 12 por N, más 8 por 1 por N. 12 es la masa atómica del carbono, y 1 es la masa atómica del hidrógeno. Eso me da 44N, igual a 88, y me sale que N vale 2. Lo reemplazo, el N, digamos que teníamos... ya encontramos el valor y multiplicamos el número de átomos que conforman la fórmula empírica. En el carbono había 3 por 2 será 6. Y en el hidrógeno había 8 por 2, 16. Entonces, este C6H16 es la fórmula molecular. Eso es, en pocas palabras, digamos, cómo se encuentra la fórmula empírica y la fórmula molecular. Esto lo vamos a repetir, por favor, en algún ejercicio a la hora que solucionemos esto. ¿Correcto? Muy bien. Si hay alguna pregunta, háganla, por favor, porque si no... ¿Por qué multiplicas el 3 por el 12? Aló, señorita, no le escucho. ¿Por qué multiplicas el 3 por 12, profesor? A ver, perdón. ¿Por qué multiplico qué? Habla un poquito más fuerte, ¿ya? Porque... El número 3 por 12N. El 3, porque son 3 átomos de carbono en la fórmula empírica. Ese 3. ¿Pero por qué 12N, Diego? Ah, no, por 12 y por N es. Así es. ¿Ah? ¿Me entiendes? Por es 3 por 12, que es la masa atómica, y por N, que está fuera del paréntesis. Ah, por la masa atómica. Exacto. Y lo mismo acá. Acá también va a ser por N. Perdón. Por N, así. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que sale así. Ojo, hay que aclarar esto. ¿Ya? Entonces, tú sacas acá 3 por 12, 36 por N, 36N. 8 por 1, 8 por N, 8N. 44N. Igual a 88. Y de ahí sacas que N vale 2. ¿Ya? A ver, ojalá que en algún ejercicio lo podamos. Si nos apuramos un poco, acuérdense que ustedes no tienen mucho tiempo para esto. Vamos a tratar de resolver ahora. Lo que más nos interesa son los ejercicios. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Háganla nada más. No hay ningún inconveniente para poder, digamos, empezar los ejercicios. Muy bien, voy a dejar de compartir este Power y me voy a tratar de colocar mi pizarra para resolver ahora sí los ejercicios, ¿correcto? A ver, si ustedes me pasan la voz, ¿están viendo ahora sí la pizarra? ¿Están compartiendo ustedes una pizarrita? Sí, profesor, sí se ve. Sí se ve. Entonces, esperemos de que... Está muy lenta mi máquina, no sé qué pasa. A ver. Ya apareció. Sí, estaba. Ya. Entonces vamos a empezar, digamos, el desarrollo de estos ejercicios. Pongan mucha atención porque vamos a desarrollar. ¿Correcto? Miren, ejercicio número 1. Me dice, a partir de 1962,
El átomo patrón que fue tomado como referencia para medir las masas atómicas de los isótopos de los elementos es, ¿cuál es el átomo? Quiero que me escuchen algo, les voy a hablar antes de marcar la respuesta. Inicialmente se tomó como patrón al hidrógeno, el hidrógeno, y se le dio la masa 1 para encontrar las masas atómicas de todos los elementos que conocían en ese instante. ¿Y qué sucedió? Que no dio buenos resultados. ¿Por qué? Porque el hidrógeno daba las masas atómicas, muchos decimales. Entonces, ¿qué pasa? Tuvo que ser reemplazado por otro elemento y en ese caso se buscó al oxígeno. El oxígeno 16.8, se tomó como base y ocurrió el mismo fenómeno de que no daban masas atómicas muy exactas y tenía que trabajarse con muchos decimales. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Observaron que si tomaban al isótopo, ojo, ya vinieron los adelantos y se logró aislar al isótopo de carbono 12. Y a este elemento se toma como referencia. Ahora, todas las masas atómicas y todas las masas molares son referentes a este átomo, a este isótopo. ¿Qué hicieron los químicos? Dividieron a este isótopo, la masa de este isótopo de carbono 12, entre 12. Y a esto le dieron como nombre una UMA. No se vayan a confundir, no es algo de comer. Se llama unidad de masa atómica. ¿Cómo se encuentra esta UMA? Esta UMA se encuentra dividiendo la masa molar de un compuesto entre el número de Avogadro. ¿Correcto? Se divide entre el número de Avogadro. Entonces, esto se toma como referencia. Actualmente, ustedes dicen, el hidrógeno, ¿cuál es su masa atómica? Su masa atómica del hidrógeno es 1. ¿Qué significa? Una vez se repite la 12ª parte del isótopo de carbono 12. Si yo tomo al oxígeno, ojo, ¿cuál es su masa atómica? Vayan ustedes a su tabla de masas atómicas, a su tabla periódica, y me dice que es 15,9999, entonces lo redondeamos a 16. ¿Y esto qué significa? Que la masa del oxígeno se ha tomado como 16 veces la repetición de esta 12ª parte del isótopo de carbono 12. A esta cantidad lo han multiplicado por 12. Ahora, digamos, si toman el carbono mismo, bueno, el carbono ustedes encuentran que su tabla periódica es 12, entonces será 12 veces la 12ª parte. Por supuesto, la 12ª parte por 12 me va a dar 12, me va a dar una masa atómica del carbono 12. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que ustedes quiero que entiendan. Si ustedes tienen, por ejemplo, acá les voy a poner AU, oro. ¿Cuál es su masa atómica del oro? Es 197. ¿Qué significa esto? Significa que se ha tomado 197 veces la masa de la 12ª parte del isótopo de carbono 12. Eso es lo que son, y así como estos, para todos los elementos se ha tomado como referencia al isótopo de carbono 12. Entonces, ¿cuál será la respuesta que ustedes van a poner? La E. Se refiere a esto, no solamente a los isótopos. En este caso se están refiriendo a los isótopos, pero también es para todos los elementos químicos. ¿Me han entendido, jóvenes? Esto es muy, muy curioso porque acá estoy ampliando yo mis criterios de cómo esta UMA sirve para las masas atómicas. Ya ustedes están viendo qué cosa es una masa atómica. Lo puedo resumir en una definición. Dice que la masa atómica de un elemento es el número de veces que se repite la 12ª parte del isótopo de carbono 12. Así lo van a encontrar en los libros, como la 12ª parte del isótopo de carbono 12. Por lo tanto, eso es lo que quería explicarles con respecto a la primera unidad, que es una unidad específica que se llama unidad de masa atómica. Ojo, acá me he equivocado algo, no es N, es M. Por cierto, unidad de masa atómica. Listo, jóvenes. Vamos al segundo ejercicio, porque acá lo que nos interesa es avanzar en los ejercicios. ¿Qué me habla? Ojo, me dice que la masa atómica promedio, ojo, la masa atómica de un elemento es el promedio ponderado.
de las masas atómicas relativas de los isótopos. Esto les dije en la segunda clase cuando hablábamos de isótopos. Y digamos del elemento comparado con el carbono, con el isótopo de carbono 12, al cual se le asigna un valor igual a 12. Ojo, 12. Por lo tanto, la respuesta será la E, isótopos 12, lo que ustedes deben de colocar. Casi es lo mismo que la pregunta número 1. ¿Correcto? Muy bien. Ya tienen ustedes la pregunta número 2. Si no hay ninguna pregunta, voy a pasar al ejercicio número 3. Acuérdense que ustedes están en la obligación de hacer sus preguntas. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos ahora es, digamos, encontrar digamos que ustedes no se queden con dudas. Digamos, en su pantalla ustedes están viendo una definición de la primera unidad que se llama mol de átomos. ¿Y por qué he puesto esto? Porque me pregunta, marque lo incorrecto sobre la masa de un mol de átomos. Ojo, ¿qué cosa es un mol de átomos? En realidad es un atomograma. Para muchos que están acostumbrados a trabajar con atomograma, es un atomograma. Y un mol de átomos es igual a una masa atómica, que les acabo de hablar de las masas atómicas que ustedes lo encuentran en la tabla periódica. Una masa atómica, pero expresada en gramos. Y que esta masa atómica contiene un número de Avogadro de átomos de ese elemento químico. ¿Cuánto es un N sub A? Ya les he dicho que yo no voy a colocar mucho 6,023 por 10 a la 23. Si no, voy a colocar esto. Si es necesario para los cálculos, lo colocaré, pero si no, voy a trabajar con esto. Y ojo, un número de Avogadro representa un mol de átomos y representa una masa atómica. Sí se refiere a átomos, pero si nosotros nos vamos acá a la pregunta siguiente, que en la cual voy a tener en cuenta, porque lo voy a poner acá para que ustedes diferencien, estamos, digamos, llegando ya como les digo, a la aplicación de lo que son las unidades químicas de masa. Tenemos un mol de átomos y ahora tenemos un mol de moléculas. Y ojo, esto es para referirnos a la siguiente pregunta, la 4, pero es comparativo, porque acá va a haber algunas cosas que tienen que ver una con otra. Ojo, un mol de átomos es igual a una masa atómica y contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de esa sustancia. ¿O qué quiere decir un número de Avogadro? Ahora, un mol de moléculas es igual a una masa molar, ya les he dicho que es la masa de la molécula, y contiene un número de Avogadro de moléculas, ya no de átomos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mol de moléculas, no de átomos. Entonces, bajo esa circunstancia vamos a responder, si es posible, estas dos preguntas que tenemos acá, porque tienen mucho que ver. Es la reafirmación de los conceptos de átomo-gramo y molécula-gramo. Vamos a ver, la alternativa A me dice que un mol de molécula, es la masa de 6,023 por 10 a la 23 átomos. Esto es correcto, un número de Avogadro. Por lo tanto, a esto le pongo una B de verdadero. Me piden ojo, me están pidiendo lo incorrecto. Ojo, me están pidiendo lo incorrecto. Así que hay que buscar lo incorrecto. La B, ¿es una unidad de masa aquí, de química de masa? Por supuesto, ya hemos dicho que hay dos. Acá ustedes lo tienen, el mol de átomos y el mol de moléculas. 3, ¿contiene igual número de átomos que 12 gramos de carbono? Por supuesto, porque miren, si a mí me dice que un átomo, una masa atómica, y nos estamos refiriendo al carbono, ¿cuál es su masa atómica del carbono, jóvenes? Es 12 gramos. Su masa atómica, y entonces eso viene a ser un mol de átomos. Contiene un mol de átomos igual que 12 gramos de carbono. Y estos 12 gramos contienen un número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Correcto. Entonces, esto también es verdadero cuando se trata de un mol de átomos. Ahora, en la D, ¿es la masa de un mol de moléculas? No siempre. Ojo con esta palabra que les digo. Esto es falso porque no siempre se cumple. Quiero explicarles algo de una vez para poder entendernos. Miren,
El carbono tiene una masa atómica, ya lo he dicho anteriormente, ojo, y lo voy a volver a repetir, igual a 12, ojo. Pero ¿cuál es su masa molecular? Ojo, y si me hablan de una masa atómica, justo lo tengo acá, me estoy refiriendo a un mol de átomos. Eso quiere decir que con esta masa atómica contiene un mol de átomos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es su masa molecular? Si hablamos de su masa molecular, ojo, yo quiero decirles que el átomo de carbono es monoatómico, su molécula, y también está conformado solamente por un átomo. ¿Y cuál es su masa molar? Masa molecular, 12. Si lo expresamos en gramos, 12 gramos. Igual que la masa atómica, que el átomo gramo, que el mol de átomos. Entonces, en 12 gramos, como me están hablando de masa molar, y ojo, acá está, por eso es que lo he puesto, esto también podrá contener un mol de moléculas. Ojo, un número de Avogadro, el mismo número de moléculas. Pero esto es para el carbono. Por eso es que les digo, en el carbono se cumple para todos los elementos que tienen moléculas monoatómicas. Dentro de ellos tenemos el boro, el azufre, el carbono. Hay diatómicos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, y hay otros que son poliatómicos. Entonces, no se va a cumplir. Por ejemplo, voy a tomar el oxígeno. Ojo, en el oxígeno, ¿cuál es su masa atómica? Ustedes van a ir a su tabla periódica y encuentran que es 16. 15,999, lo redondeamos a 16. Si lo expresamos en gramos, entonces obtenemos un mol de átomos de oxígeno. Pero cuando queremos hallar su masa molecular, ojo, del oxígeno, esto nos referimos al O2, que está formado por 2 átomos de oxígeno. ¿Qué significa esto? Que va a tener 2 átomos, 2 por 16, tendrá 32 gramos, un mol. Y ojo, en 16 gramos habrá un mol de átomos, pero en 32 gramos habrá un mol de moléculas. Esto se refiere a esto y esto se refiere a esto. Correcto, pero ojo, lo que les quiero decir es que no siempre se cumple de que es la masa molar, es la masa de un mol de moléculas. Acá no se cumple, por lo tanto esto es lo falso. Esto es lo que ustedes deben de marcar. Pero hay algunos elementos y vamos a seguir, creo que los siguientes ejercicios van a tener el mismo corte, la misma figura de esto para poder, digamos, entender el desarrollo. Como les digo, esto es una reafirmación de los conceptos de mol de átomos y mol de moléculas. A ver, continuamos con el ejercicio número 4, por favor. Y en el ejercicio otra vez me piden la afirmación incorrecta. Y me hablan de un mol de moléculas. Entonces vamos a trabajar ahora sí con esta segunda definición del mol de moléculas. Definitivamente vamos a trabajar. Dice que es la masa de 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Eso es verdadero. Ustedes lo observan de que un mol de moléculas equivale a un número de Avogadro de moléculas. Y un número de Avogadro es 6,023 por 10 elevado a la 23. Ojo acá. Acá está utilizando 6 nada más. Es muy factible que a veces lo redondeen a 6, a 6,02, a 6,022 y hay otros que utilizamos, yo siempre, bueno, ya soy un poco antiguo, aprendí muchos años 6,023 y no se me puede borrar, no puedo cambiarlo, sigo estandarizado. Pero, ¿qué significa esto? Que han hecho los cálculos y que no afecta mucho, digamos, si nosotros redondeamos a 6 el número de Avogadro, porque esa cantidad es demasiado, infinitamente grande. ¿Correcto? Entonces, bajo ese criterio, vamos a ver. Vamos a contestar la alternativa B. Dice, me piden la incorrecta. Contiene igual número de moléculas que el número de átomos en 12 gramos. Ojo, regresen ustedes, jóvenes, a lo que hemos visto en el caso anterior, en el ejercicio anterior. Hemos dicho que en 12 gramos de carbono hay un número de Avogadro de moléculas de átomos y hay un número de Avogadro hay un mol de átomos, lo que es igual a un número de Avogadro de átomos, y en la misma cantidad hay un número de Avogadro de moléculas. ¿Por qué? Les decía porque es monoatómico, y acá les explicaba por qué no se cumple para todos, porque en el oxígeno
es diatómico. Es lo mismo que si ustedes tuvieran el O3, entonces el O3 ya su masa molar será 48. Y también, ojo con esto, de que si ustedes tienen el S8, entonces tendrán que multiplicar 8 por 32. Entonces, nunca se va a cumplir eso de que un mol de átomos es igual a la masa de un mol de moléculas. Muy bien, por lo tanto, esto también es verdadero, jóvenes. Vamos a ponerle su B de verdadero y continuamos investigando hasta que lleguemos a lo falso, porque eso es lo que me están pidiendo. Me dice contiene un número de Avogadro, mejor dicho 6,022, en este caso ya utilizó 6,022, por eso es que les digo que no les llame la atención, no es error, es costumbre. 6,022 por 10 átomos en una molécula, eso es completamente falso. No puede ser, porque acá en el oxígeno no podemos. En una masa molar, que es un mol de moléculas, habrá pues 2 números de Avogadro de átomos, no habrá uno. Porque un número de Avogadro representa de átomos 16 gramos. Entonces, eso es, hasta ahí vamos, se supone que la D y la E, bueno, es una unidad de masa, atómica es verdadero, y la D es numéricamente igual a la masa molar, por supuesto. Acá lo tienen ustedes expresado en gramos. Listo. Ya están sus 2 preguntas, la 3 y la 4, respondidas y ampliadas, y tal vez, ojalá que me hayan entendido todos, digamos que cómo es la figura de las preguntas, a veces nos puede causar un poquito de confusión. Muy bien, jóvenes. Ojo, si no hay ninguna pregunta, porque yo siempre estoy apto a contestar sus preguntas, bueno, voy a pasar. Su silencio me dice de que no hay preguntas, por lo tanto, voy a pasar a resolver el ejercicio número 5. Ojalá que me hayan entendido. Muy bien, pasamos al 5 y borramos todo esto. Y ahora sí tenemos un nuevo ejercicio. Ojo, hay que leer bien el ejercicio para saber hacia dónde nos orientamos. ¿Correcto? Me dice, se tiene, digamos, las siguientes muestras químicas. Ojo, 1 por 10 a la menos 10 moles de nitrógeno. Se tiene la segunda, 1 por 10 a la menos 11 moles de NH3. Y la tercera es 17 por 10 a la menos 10 gramos de NH3. Entonces, ¿y qué me preguntan? Ojo con esto, porque esto me va a indicar número de átomos, número de átomos, número de átomos. En todas las alternativas está número de átomos. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que pasar estas 3 cantidades que están en moles y en gramos, lo debo de pasar a átomos, a números de Avogadro. Ojo, no voy a usar 6,023, sino voy a usar solamente lo necesario, el número de Avogadro. Y voy a hacer esta relación para encontrar cuántos átomos tiene. Una relación que me sale de la relación de la definición. Ojo, si acá me dice que yo tengo 1 por 10, ojo, menos 10. Ajá, acá me faltó los exponentes. Esto es menos 11 y esto es, el de acá es menos, nuevamente menos 10. Muy bien, ahora sí. Yo voy a necesitar pasarlo a esto, y como quiero eliminar los moles de nitrógeno, yo digo un mol, ojo, un mol de nitrógeno, le voy a poner así, N2, entonces, ¿cuántos números de Avogadro de átomos contiene? Porque eso es, acá lo tengo. Me dice que un N2 contiene 2 números de Avogadro. ¿Por qué? Porque está formado la molécula por 2 átomos de nitrógeno. Entonces, este valor de acá, de 2 números de Avogadro de átomos de nitrógeno, lo coloco acá como factor de conversión. Un mol tiene 2 números de Avogadro. ¿Cuánto me sale esto? Pues me sale sencillamente 2 por 10 a la menos 10. Números de Avogadro a la menos 10, N sub A, números de Avogadro, que quiere decir por 6,023 por 10 a la 23. A todos los voy a expresar con esto para encontrar cuál es la respuesta a lo que me están diciendo. Nuevamente, en este segundo voy a tomar otra vez otro factor de conversión, pero ya hoy ya no me preguntan moles de nitrógeno, sino de NH3, y acá le colocaré
un mol de NH3. Voy a ponerle acá un mol de NH3. Entonces, ¿con qué finalidad? De que se eliminen. Acuérdense que estoy haciendo este factor de conversión para que se eliminen moles de N2 con moles de N2. Lo mismo, moles de NH3 con moles de NH3. Y arriba su equivalencia. Lo he puesto en este lugar de acá. Me dice que un mol, ojo, un mol de NH3 contiene 4 números de Avogadro. ¿Por qué? Porque contiene un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Como están expresados en gramos, cada uno representa un atomogramo o un mol de átomos y será 4N números de Avogadro, de átomos de totales. Ojo, en este caso van a ser totales. 4 números de Avogadro. Perdón, acá es 4 números de Avogadro. Estoy pasándome pensé que ya iba a terminar ya, porque justo se va a utilizar lo mismo. ¿Cuánto me sale esto? Pues me sale 4 por 10 a la menos 11 números de Avogadro. Entonces, con esto yo ya puedo comparar quién tiene mayor cantidad de átomos. Porque acuérdense Profesor, ¿por qué es 4 números de Avogadro? ¿Perdón? ¿Por qué es 4, Dino? Porque la molécula del NH3 tiene 4 átomos. Tiene 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. ¿Correcto? Eso quiere decir de que en una molécula de NH3 va a haber 4 átomos gramos. Y cada átomo gramo representa un número de Avogadro. Ya, profesor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendiste? Sí, profesor. En la anterior te decía de que el oxígeno, por ser O2, tiene 2 números de Avogadro, lo mismo que el nitrógeno que está acá en su pantalla. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, miren, en el tercero, tenemos una relación ya en gramos. Entonces, me refiere gramos. ¿Cuánto es un mol de NH3? El nitrógeno vale 14, ojo, y el hidrógeno vale 1. 1 por 3, 3. Entonces, hallamos su masa molar. Esto me va a dar 17 de masa molar, que representa un mol. Entonces, yo digo, si yo tengo 17 gramos de NH3, que es un mol, en el caso anterior, ¿cuántos números de Avogadro representa? Acá lo tienen en el ejercicio número 2. Un mol representa 4 números de Avogadro. Entonces lo coloqué bien ahí, sino que esperaba para usarlo. ¿Y cuánto me da esto? Ojo, se van gramos de NH3, se va 17 con 17 y me queda 4 por 10 a la menos 10. ¿Qué cosa? Números de Avogadro de átomos en cada uno, porque me están pidiendo el número de átomos. Ahora, vamos a responder a sus preguntas. Dice contiene igual número de átomos. Esto es falso. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo que son cantidades diferentes las tres. En 2, el 2 es mayor número, falso. No es el menor, no es el mayor. En el número 3, 2 y 3 tienen igual número de átomos, falso, porque en el 2 está 10 a la menos 11 y en el 3 está 10 a la menos 10. Numéricamente adelante sí está bien, por lo tanto esta tercera también es falsa. Y vamos a la cuarta. 3 contiene el mayor número de átomos, correcto, porque 4 por menos a la menos 10 es mayor que 2 por 10 a la menos 10. Entonces ustedes marcan la alternativa D. Ojalá que me hayan entendido, jóvenes. Busquen, relacionen y miren y aclaren sus ideas. Hagan sus preguntas si es necesario, porque si no pasamos a resolver los otros ejercicios. Como ven, en cada ejercicio que nos dan, vamos a tener más ejercicios. Eso es lo que les digo, que por favor aceleremos, porque si no el número de preguntas van a ser las menores posibles. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio que me corresponde, el ejercicio número 6, ¿ya? En el número 6 voy a borrar esto y entonces me dice que yo debo de, dada las siguientes aseveraciones, a partir de 20 moles de HNO3 se obtiene 30 moles de oxígeno. Ojo. Acá lo que les quiero decir, esta masa molar lo tienen ustedes en su diapositiva, hemos encontrado que su masa molar es 63 gramos.
Entonces, si yo multiplico 20 moles por su masa, ¿cuánto me sale? Por 63 me sale 1260 gramos, tengo de HNO3. Y en estos 1260 me dice que hay 30 moles de oxígeno. ¿Será cierto o será falso? ¿Cuánto es un mol de oxígeno? Pues un mol de oxígeno, esos dos, es 30. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar el peso de oxígeno acá. Ojo, ¿cuánto va a ser el oxígeno? El oxígeno, a ver si me pueden entender, va a ser 20 moles. En cada mol, ¿cuánto es de oxígeno? 40. Entonces, 20 perdón, ¿cuántos gramos de oxígeno hay en cada mol? 48. Ustedes revisen sus apuntes, sus diapositivas, y van a ver eso. Y lo dividimos entre el número total de, digamos, o vamos haciéndolo de otra forma, mejor para que sea más fácil, porque si no, nos vamos a complicar. Muy bien, a ver, escúchenme bien esto, más fácil. En un mol de HNO3, ¿cuántos números de Avogadro de átomos hay de oxígeno? Hay 3 números de Avogadro de átomos de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden? Porque hay 3 átomos. Y como son 20, lo voy a multiplicar, este 20 por 3, y me da 60 números de Avogadros totales. Números de Avogadros totales, perdón, números de Avogadros de oxígeno. Ahora, me dice que un mol, que es 32, ¿cuántos números de Avogadro tendrá? 2 números de Avogadro. Esto es igual a 2 números de Avogadro. Y si yo divido estos 60 entre estos dos, a ver, lo voy a poner por acá porque ya no tengo espacio, 60 entre 2, pues me sale 30 moles. Esto es lo correcto y por lo tanto esto es verdadero. ¿Listo? Es más fácil, más sencillo encontrarlo con el número de moles, ¿ya? Porque el número de moles de un mol de oxígeno es 2. Y el número de moles totales que hay de oxígeno que hay en 20 moles son 60. Si divido 60 entre 2, me dará el número de moles. Listo. Ya tengo eso. Eso es para encontrar con el M. Vamos a ver el número 5. Acá voy a resolverlo de esta forma. A ver, mira. Me dice 5 moles de oxígeno. Ojo, pestaña y ceja. Acá tenemos un pequeño problema. Acá le he puesto fósforo. Y no es fósforo, es O2. Oxígeno 2. Esto es, perdón. Allá, O2. Entonces, este O2, ya. Listo, 5 moles de oxígeno. Cada mol de oxígeno, acabo de decirles acá en la derecha, lo voy a encerrar con un circulito. Me dice que un mol de oxígeno, ¿cuántos números de Avogadro tiene? 2. Entonces, 5 moles por 2 números de Avogadro, cada mol de oxígeno, me dan 10 números de Avogadro en total. Y ojo, y acá al frente le he puesto 2,4, que es lo que me compara, con 2,4 moles de fósforo. ¿Cuántos números de Avogadro tiene cada átomo, cada molécula de fósforo? 4, porque está formado por 4 átomos. Entonces yo multiplico 2,4 por 4 me da 9,6. ¿9,6 es igual a 10? No. Por lo tanto, esto es, la segunda será falso. Y nos vamos a la tercera. La tercera no he copiado porque esto es más fácil. Me dice a partir de 10 moles de hidróxido de calcio, se obtiene 520 gramos de hidróxido de aluminio. ¿Será verdadero o será falso? Esto es completamente falso, porque si ustedes se ponen a analizar, ¿de dónde va a salir aluminio? Si tienen hidróxido de calcio, ¿de dónde va a salir hidróxido de aluminio? Esto no puede ser. Cada vez que haya una reacción, cada vez que haya un cambio, tanto en los reactantes como en los productos debe ser la misma sustancia. Ahora, si me hubiese dicho alguna otra pregunta, si hay equivalencia, si se puede actuar con lo mismo, bueno, podría ser que exista algún cálculo, pero así como me ponen este ejercicio, es absurdo. Por lo tanto, verdadero, falso, falso, me da la alternativa C. Muy bien. Ya tenemos
esto. Si no hay preguntas también hasta acá, puedo pasar al ejercicio número 7 y me voy a colocar otra vez en el ejercicio número 7 para poder, digamos, borrar esto y empezar el desarrollo de este ejercicio. Ojo, me dice que hay dos isótopos, calcio 40 y calcio 44. Eso quiere decir que la masa de del primer calcio es 40 y del segundo es 44. Pero me dice que la masa atómica de todos los isótopos que se tratan de la masa atómica promedio es 40,0,8. Y me pregunta cuál es el isótopo de mayor abundancia. ¿Ya? Del isótopo liviano. Bueno, muy bien, del de 40. Ojo, al de 40 le voy a poner porcentaje 1, X. Y al del otro le pondré, pues al del 44 le pondré X2 igual a 100 menos X, porque acuérdense que la suma de los porcentajes me da la 100 siempre. Y entonces utilizaré una ecuación que yo les he dado en la segunda clase que se llamaba masa atómica promedio. ¿De qué se refiere esta masa atómica promedio? Digamos, de los valores que obtenemos, que dice que se multiplica la masa 1, ojo, por el por 101. Ya tenemos esto y le sumamos la masa 2, es un promedio ponderado, así lo dice también el ejercicio, por el por 102. Muy bien, y dividido entre la suma de los porcentajes. Hemos dicho que esto es 100. Muy bien, si ya tengo esto, que es 100, reemplazo mis datos y encuentro la solución a este ejercicio. Esto va a ser 40,0,8, que va a ser igual, ojo, arriba le vamos a poner la masa del liviano, que es 40, y multiplicado por X, entonces será 40X. Y le sumo la masa del pesado, que va a ser 44. 44 multiplicado por su porcentaje de abundancia, que en este caso es 100 menos X. Si yo ya tengo esta ecuación y lo divido entre 100, bueno, ya es una ecuación de primer orden, ustedes son tan matemáticos mejor que yo y encuentran que el X le sale 98%. Ya está resuelto su ejercicio número 7. Correcto, marcan ustedes la respuesta, es la D. Muy bien, jóvenes, esto se utiliza para encontrar, esta formulita para encontrar masas atómicas promedio. Con esto, como todos los elementos tienen isótopos, tienen 2, 3, hasta 4 isótopos, con esta formulita se aumentan nada más las masas y los porcentajes se encuentran experimentalmente y se ha encontrado la masa atómica promedio que ustedes encuentran en su tabla periódica. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 8. Acuérdense que nosotros tenemos muy poco tiempo, voy a avanzar hasta donde se pueda. Entonces, vamos a ver, dice, para determinar la masa atómica de una molécula, de cierto elemento, debe dividirse, dice, para encontrar la masa de una molécula. Esto es lo que ustedes tienen, X gramos, vamos a ponerle acá, para encontrar los X gramos que corresponden a una molécula. Bueno, ya ustedes lo terminan. Esto va a ser igual a la masa molar. Ojo, la masa molar del compuesto, porque se trata de moléculas, entre el número de Avogadro. ¿Cuánto es el número de Avogadro? Hemos dicho 6,023 por 10 a la 23. Entonces, ¿a qué significa una masa molar? Un mol de moléculas o también un número de Avogadro. Un mol de átomos no, un mol de moléculas verdadero. Entonces, la alternativa B es la respuesta. ¿Correcto? Ahora miren, el argón, ejercicio número 9. Voy a borrar esto y voy a pasar al ejercicio número 9 para que no me molesten esos datos. Entonces, voy a poner esto. Ejercicio número 9, jóvenes. Me dice que yo tengo una masa de argón. Ojo,
Una masa de argón igual a 40 gramos. 40 gramos. Y tenemos que su masa atómica, ojo, del mismo elemento, ya saben que se trata del argón, es 40 también. Entonces, yo voy a encontrar su número de moles, de átomos. Mejor dicho, ¿cuánto pesa un atomogramo? Un atomogramo será igual a un atomogramo, ATG es atomogramo, es igual a 40 la masa entre 40 su masa molar. ¿Cuánto me sale? Me sale 1. Y en un atomogramo, ¿cuántos átomos tiene? Un número de Avogadro. Un número de Avogadro, mejor dicho, 6,023 por 10 a la 23 átomos de argón. Pero si yo quiero encontrar su mol gramo, mejor dicho, yo quiero encontrar, a ver, el número de moles, vamos a ponerle con N mejor para utilizar ya esa formulita que les he dicho. Esto también es igual al peso, que es 40, o la masa total entre su masa molar. Y la masa molar O del argón es lo mismo que el carbono, es 40 también. Por lo tanto, me sale un mol. Y como un mol, sabemos por definición que representa un número de Avogadro, pero ya no de átomos, sino de moléculas, pero ojo, con la misma cantidad me sale lo mismo. Entonces, con estos datos voy a dar respuesta a mi pregunta. Me dice, contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de argón, verdadero, la primera. Entonces, acá le ponemos verdadero. Contiene 6,023 por 10 a la 23 moléculas de argón, verdadero, porque es un mol, porque es monoatómico. La segunda, verdadero. La tercera, ¿contiene un mol de átomos de argón? Por supuesto que es cierto, verdadero. Y la cuarta, la D, ¿contiene un mol de moléculas de argón? También es verdadero. Por lo tanto, todas son verdaderas, la respuesta es todas. Tengan mucho cuidado cuando les he dicho que los elementos que son monoatómicos, como los gases nobles y el argón es un monoatómico, entonces tenemos esa situación. Muy bien, jóvenes, pasamos al siguiente ejercicio, al número 10. En el número 10, vamos a acelerar un poquito, vamos a borrar esto. Me dice, señalar verdadero o falso. Ojo, me dice, la masa de una molécula de ácido sulfúrico es 98. O vamos a ver, si me hablan de H2SO4, que es el ácido sulfúrico, quiero encontrar su masa molar. ¿Cuántos hidrógenos? 2. ¿Cuántos azufres? 1. ¿Cuánto pesa el azufre? Váyanse ustedes a su tabla periódica, 32. ¿Y cuántos oxígenos? 4. 4 por 16 me da 64. ¿Qué cosa? ¿Cuánto sumo? Me suma esto 98. Si a esto, ojo, lo expreso en gramos, he obtenido un mol de ácido sulfúrico. Y este mol de ácido sulfúrico, ¿cuántas moléculas tiene? 6,023 por 10 a la 23. Pero acá me están asegurando que una molécula pesa 98. Por lo tanto, esto es completamente falso. ¿Listo? La primera es falso. Vamos a borrarle esta B porque se me fue. Ya. Ahora sí nos vamos a la segunda. Me habla del sodio. ¿Cuál es la masa atómica del sodio? 23. Entonces, si la masa atómica del sodio es 23, vamos a ponerlo por acá, 23 lo expreso en gramos, tendremos 23 gramos y tendré un mol de átomos, porque esta es su masa atómica. Correcto, entonces esto es verdadero. La tercera, la masa atómica y la masa molecular son masas relativas. Se los dije en el primer ejercicio que hemos resuelto, que todos se toman como base al isótopo de carbono 12. No hay nada absoluto, por lo tanto, esto también es verdadero. Y la cuarta, me dice la masa de un mol de átomos es numéricamente igual a la masa atómica expresada ¿en qué? ¿En unidades de masa atómica o en gramos? En gramos, jóvenes. Por lo tanto, esto es falso. ¿Cuál será mi alternativa? ¿Falso, verdadero? La alternativa C. Muy bien. Ojalá que me hayan entendido. Pasamos al siguiente ejercicio, el ejercicio número 11. Y borramos esto.
Ahora me dice que 5 moles de O2 es el doble de 5 moles de metano. No está acá. ¿Qué pasó? Algo ha pasado con esta. Había un boicot, jóvenes, porque esto ya lo tenía acá yo listo para resolver. Pero ¿qué vamos a hacer? Si no está, hay que hacerlo. A ver, ¿qué me dice? ¿Cuánto pesa 5 moles de O2? A ver, si nosotros tomamos 5 moles de O2, ojo, la masa molar del oxígeno, ¿cuánto es? Bueno, para los que no se acuerdan o no saben, es 32 gramos cada mol. Entonces, ¿cuántos gramos voy a tener en 5 moles? 5 por 32 me da 160 gramos. Muy bien, ya tengo que 5 moles pesan 160 gramos. Ahora me dice, pesan el doble que 5 moles de metano. Ojalá, por acá voy a calcular los moles de metano. Vayan calculando ustedes cuánto es la masa molar del metano. La masa molar del metano, si ustedes tienen, es 12 más 4 del hidrógeno 16. Entonces lo multiplico por 16. ¿Cuánto me da esto? Me da 80. Muy bien, y observo que 60 es el doble de 80. Por lo tanto, me dice que es el doble verdadero. Vamos al siguiente ejercicio. 3 moles de ácido acético. Ojo, el ácido acético, ustedes ven acá su fórmula, SH3COH. ¿Cuántos átomos gramos de carbono tiene o números de Avogadro? 6 moles de átomos, 2 números de Avogadro. Ojo, cada mol de ácido acético tiene 2 números de Avogadro de átomos de carbono. Entonces, si nosotros multiplicamos 3 por 2, me da 6 números de Avogadro de átomos de carbono. Ojo, acá me dice que 6 moles de átomos, un número de Avogadro es un mol de átomo. Por lo tanto, esto también es verdadero. En la tercera me dice 54 gramos, a ver, por acá lo voy a hacer, 54 gramos de H2O. Gramos de agua de H2O contiene 1,8 por 10 a la 23 moléculas. Ojo, un mol de, ¿cuántos gramos? Un mol de agua, ¿cuánto pesa? 18 gramos de agua. Si en 18 gramos de H2O, ¿cuántos? ¿Qué me piden? ¿Cuántas moléculas? ¿Cuántos átomos o moléculas existe? Existe un número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23. Ahora simplifico, esto se va con esto, 18, 3. Y entonces me queda 3 números de Avogadro, de átomos de moléculas de agua. Si yo multiplico 3 por 6, me da 18. Ojo, 18 por 10 a la 23. Y eso es diferente a 1,8. Por lo tanto, esto es la alternativa falsa. Y me están pidiendo lo incorrecto. Por lo tanto, marco esto. El resto ustedes lo calculan y les va a salir bien. ¿Correcto? Muy bien. Vámonos ahora sí al siguiente ejercicio. El ejercicio número 12. En el ejercicio número 12 nosotros nos encontramos con algo, a ver si me puedo hacer entender rápidamente. Me dice hallar la masa molar de un compuesto monoclorado. ¿Qué significa que sea monoclorado? Que solamente tiene un cloro. Ojo, y me dice que este cloro es el 25% en masa o en peso de toda la masa molar. Entonces, la masa molar será la masa del X más la masa del cloro. Si esto representa el 25%, quiere decir que es el peso del cloro. Váyanse ustedes a su tabla periódica y el cloro tiene masa atómica 35,5. Listo. Ahora, todo esto, ¿cuánto será? Hemos dicho, si este es 25, todo será 100%. Encontremos el 100%. El 100% que viene a ser una masa molar, lo que me están pidiendo será X. Y acá encuentro que X vale 142. Ya ustedes lo desarrollan y asunto concluido. Listo, alternativa B. Muy sencillo.
Voy a borrar esto. Me voy a pasar al ejercicio número 13 y borramos esto, porque necesito el espacio para, digamos, ya, para ver esto. Me dice, una mezcla contiene solamente las sustancias puras A y B. Mejor dicho, que yo tengo A y le voy a sumar B, y eso me va a dar como resultado, ¿qué valor? Me da 3,72 gramos. Ojo, 3,72 gramos. Muy bien. Me dice, si el número total es de moles, ojo, el número de totales de moles quiere decir que son los moles de A más los moles de B, más los moles de B. Esto me dice que vale 0,06. 0,06. Muy bien. Y me dice que la masa atómica de B, ojo, la masa atómica de B, vamos a ponerle así, la masa atómica o masa molar. No, la masa de un mol, entonces es masa molar, no es atómica, sino masa molar de B es igual a 48. Ya tenemos esto, que es igual a 48. ¿Qué más me da? Me dice, y la mezcla hay 0,02 moles de A. Entonces yo tengo moles de A, que es 0,02. Ojo, acá hago un cálculo muy rápido. Si los moles totales son 0,06 y los moles de A es 0,02, los moles de B, pues bueno, van a ser igual a 0,04. Ya tengo esto. Y ahora, ojo, tengo la masa molar de B y tengo el número de moles de B. Y me piden el número, la masa molar de A. Ojo, esto es lo que me están pidiendo. Entonces, voy a utilizar esta ecuación, esta fórmula. El número de moles es igual a la masa total del compuesto sobre su masa molar. Sobre su masa molar. Muy bien. Entonces, vamos a utilizarlo primero para B. Entonces, el número de moles de B, ¿cuánto es? Exactamente sabemos que es 0,04. Entonces, le ponemos acá 0,04. 0,04, el número de moles, es igual a la masa de B. ¿Cuánto es la masa de B? No la conozco. Entonces, voy a poner la masa de B. Esta masa de B entre su masa molar, que sí lo conozco, que es 48. Ojo, pestaña y ceja. ¿Cuánto me sale la masa de B? Pues la masa de B me sale 1,92. La masa de B me sale 1,92. Entonces, ¿cómo encuentro la masa de A? La masa de A, bueno, pues va a ser igual. La masa total que tenía acá, que es 3,72, ojo, 3,72 menos 1,92. Menos 1,92, que es la masa de B. Entonces, ¿cuánto me sale esto? Me sale 1,8. 1,8. Y ahora, en esta misma fórmula, encuentro la masa molar de A. ¿Cuántos son los moles de A? 0,02. 0,02. Esto va a ser igual a la masa de A, que acabo de hallarlo, que es 1,8 y dividido entre su masa molar. ¿Cuánto será su masa molar? De acá sacamos que esta masa molar vale 90. Despejando y hallando. Como ya sabemos que es 90, buscamos la alternativa, es la B. Muy bien, jóvenes, ya tienen el ejercicio número 13 resuelto. No se olviden de esta fórmula. El número de moles es la masa total entre su masa molar. ¿Ya? La masa del cuerpo, de la sustancia, entre su masa total. Muy bien, vamos a continuar rápidamente y vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. El número 14. Ojo, jóvenes, me avisan a la hora que ya es hora. Eso sí, porque vamos a tener problemas. Recién estamos por el problema 14, son 20. A ver, ¿qué me dice? Ojo, me dice que el 40%, Y es el 40% de un compuesto que está formado por X3 y Y2. Ojo, si este Y es el 40%, dígame cuánto será X.
pues será el 60%, porque ambos deben de sumar 100%. Ahora, ¿cuál es la masa relativa de Y? Yo puedo encontrarlo. Va a ser 40 entre 2, porque hay 2 átomos. Si esto es 40 entre 2, me sale 20. Listo. Y ahora, ¿cuál es la masa relativa de X? Me dice que es 60 entre 3. 60, ¿por qué? 3, porque hay 3 átomos de X. Entonces, ¿cuánto me sale? 20 también. Ojo, y me piden encontrar el porcentaje en esta sustancia. X4 y Y5. Muy bien. Si he encontrado que hay una masa relativa de X 20 y de Y 20, lo multiplico por su subíndice. 20 por 4, este va a ser 80 y este va a ser 100. Y entonces encuentro el porcentaje de qué elemento me pide, de qué sustancia, de X. El porciento de X será igual a la masa de X, que en este caso es 80 dividido entre la suma de los dos, que es 180, multiplicado por 100, 180 por 100. Y esto me da, bueno, pues 98%. Ya ustedes encuentran esto y marcan su alternativa. Ah, no, perdón, estoy mal. Esto no me sale 98. Me sale 44,44. 44,44. La alternativa, si no me equivoco, es la E. Listo. Ya tienen ustedes todo esto. Muy bien, jóvenes. Pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a darle el ejercicio número 15. Tenemos que resolver. Ojalá muy rápidamente, ya está planteado. Ojo, miren. Acá me dice que se calientan 10 gramos de cloruro niqueloso, X moléculas de agua. En el resultado se obtuvo, me dice, 5,46, ojo, por acá lo he puesto, gramos de Ni cloro 2, de esta parte. Entonces quiere decir que la otra diferencia, que a la hora que se ha calentado, ha sido agua. Por eso que yo le pongo acá, el peso de agua es 4, restar 10 menos 5,46, 454 gramos de agua. Entonces ahora sí, voy a relacionar estos 10 gramos de esta sal que tiene este peso molecular, 58,7 del níquel, 71 del cloro, y por o más XH2O, bueno, pues lo relaciono. Dentro de estos 10, ¿cuánto es agua? 4,544. Y dentro de este peso molecular, ¿cuánto es agua? X igual a X agua. Ojo, acá, por favor, acá lo multiplican por 18, tiene que ser esto. Esta partecita de acá, no, esto es por 18. O bueno, X agua, porque arriba también tienen el número de X para que le salga de una vez y le sale 7. Se resuelven esta ecuación, una regla de 3 simple, ya ustedes saben cómo se hace, multiplican esto, despejan el X agua como incógnita y encuentran el X7. Muy bien, jóvenes. Bueno, son 9:28, ustedes tienen que ingresar a su nueva clase, si no me hubiese gustado seguir resolviéndoles algunos ejercicios que tienen acá, que son de, ojo, fórmula empírica y fórmula molecular, los que vienen a continuación. Cualquier consulta, por favor, háganla, hay que coordinar con el centro pre, para que, digamos, a ver si nos dan un tiempito extra, yo me ofrezco para coordinar bien, para poder, digamos, resolver algunos ejercicios que todavía no se hayan puesto. Acuérdense que esto no es problema ni suyo ni mío, sino es problema de tiempo. Sin otro particular, ya no quitándole más su tiempo porque tienen que pasar a su próxima clase, nos han dicho que por lo menos terminemos 5 minutos antes para que ustedes puedan pasar normalmente a su otra clase. Si no hay alguna pregunta, por favor, voy a dar por concluida la clase de hoy día. A ver, jóvenes.
¿Hay alguna pregunta? No, entonces, a ver, perdón. Ya. No, profesor, gracias. Ya, listo, listo. Muy bien. Muchas gracias, jóvenes, por haberme escuchado. Siempre pidiéndoles que se cuiden mucho, que cumplan con sus normas, estudien bastante para que puedan ingresar. Nos despedimos hasta la próxima semana, jóvenes. Ha sido un placer dictarles. Ya, profe, gracias. Ya, Gracias, jóvenes, profe. buena suerte. Hasta luego, hasta luego. ¿Ya?